Dentro de las complicaciones mecánicas, las que más os cuesta reconocer y diferenciar en el MIR son la rotura del músculo papilar y la rotura del tabique interventricular o comunicación interventricular posinfarto. Pensad que las complicaciones mecánicas del infarto ocurren durante la primera semana. El paciente, nos van a contar un paciente que evoluciona satisfactoriamente del infarto y que en cuestión de pocas horas el paciente se mete en una situación de extrema gravedad. ¿Cómo diferenciar la comunicación interventricular, es decir, la rotura del tabique interventricular de la rotura de un músculo papilar? Fijaos, la comunicación interventricular, la clínica fundamental va a ser el shock cardiogénico. Pensad que la sangre del ventrículo izquierdo a través del tabique va a pasar al ventrículo derecho, con lo cual la sangre no va a ir hacia la aorta y el paciente va a meterse en una situación de extremo bajo gasto y de shock cardiogénico. Lo más llamativo de los datos que nos van a contar del paciente es un soplo muy intenso. Pensad que aquí se va a comunicar el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, que tienen mucha diferencia de presión. Esa gran diferencia de presión, ese gran gradiente, va a provocar un intenso soplo, un soplo muy fuerte que ocupa toda la sístole. Es un soplo pansistólico que además, si uno pone la mano en el pecho, va a notar vibración, va a notar frémito por ese paso de sangre a gran velocidad. Y lo más característico que nos pueden contar es el salto oximétrico. ¿Qué es el salto oximétrico? Si nosotros pensamos en las cavidades derechas, tanto las venas cavas como la aurícula derecha, el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, todo tiene que tener la misma saturación de oxígeno, puesto que no hay mezcla de sangre. Pero si yo tengo una comunicación desde el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, estoy pasando sangre más oxigenada hacia el ventrículo derecho. Por tanto, la presión de oxígeno, la saturación de oxígeno en las cavas y en la aurícula derecha va a ser inferior a la del ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Eso es lo que se denomina salto oximétrico. ¿Qué ocurre con la rotura del músculo papilar? El músculo papilar se suele asociar su rotura a los infartos inferiores. ¿Por qué? Es porque el músculo papilar posteromedial, que es el que más frecuentemente se rompe, está solo irrigado por la arteria coronaria derecha. En cambio, el músculo papilar anterolateral se irriga por la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior y es mucho más difícil que se rompa. La clínica que nos van a contar en estos pacientes no es solo el shock cardiogénico, sino un edema agudo de pulmón muy llamativo. Si pensamos lo que sucede, se rompe el músculo papilar. Los músculos papilares sujetan la válvula mitral para que en la sístole esa válvula no se meta dentro de la aurícula. Si yo rompo el músculo papilar, lo que ocurre en la sístole es que el velo mitral se introduce en la aurícula izquierda. ¿Qué ocurre? Que toda la sangre del ventrículo izquierdo no va hacia la aorta y por tanto hay situación de shock cardiogénico y va hacia la aurícula izquierda y de ahí al lecho pulmonar y el paciente se introduce en edema agudo de pulmón. Lo que más os cuesta entender es por qué el soplo de estos pacientes es muy suave o incluso no existe. Hasta el 50% de los pacientes en esta situación no tienen soplo. La intensidad de un soplo, recordad que solo depende de la diferencia de presión, de ese gradiente. Lo que sucede aquí es que si el ventrículo izquierdo está roto, el músculo papilar, durante la sístole se mete el velo mitral y ¿qué pasa? Que se comunican libremente aurícula y ventrículo. Se igualan las presiones y no se escucha soplo. El soplo es muy suave y solamente al principio de la sístole. En estas dos situaciones, en los pacientes que tienen tanto una rotura del tabique interventricular como de un músculo papilar, es fundamental dar vasodilatadores, siempre y cuando que el paciente esté en una situación que no sea de shock cardiogénico, cuando su tensión arterial sea mayor de 90 milímetros de mercurio, la tensión arterial sistólica. El mejor es el nitroprusiato. Lo que hacemos al vasodilatar es disminuir la poscarga. Con esto va a ser más sencillo que el ventrículo izquierdo mande la sangre hacia la aorta y no la mande o bien hacia la aurícula izquierda, la rotura del papilar, o bien hacia el ventrículo derecho, la rotura del tabique. A todos se les implanta un balón de contrapulsación y todo este tratamiento médico es previo a la cirugía. El tratamiento de elección de estos pacientes es la cirugía cardíaca. Si es una rotura del tabique, habrá que poner un parche generalmente de pericardio en esa zona, y si es una rotura de un músculo papilar, generalmente no se puede reparar y será una sustitución valvular mitral.